He publicado ya varios vídeos acerca de la factoría Bang Dream en este canal, pero creo que ya no puedo seguir adelante ni un día más sin mencionar a una de sus bandas más destacables y una de las primeras, que es Reis Azulen, así que hoy vamos a hablar de ellas. La idea de formar Reis Azulen surgió porque en 2018, tras el debut de Popping Party de Roselia, la factoría Bang Dream tenía otras bandas como Afterglow, por ejemplo, que querían promocionar, pero no todas las actrices de voz eran suficientemente buenas musicalmente como para formar su propia banda real. Así que crearon una banda de apoyo a la que al principio ni siquiera supieron qué nombre darle y simplemente la llamaron The Third, la tercera, porque eran las terceras después de Popping Party y Roselia. En aquel momento todavía no estaba la figura de Chu 2. Así que de momento era una banda más sencilla, con una formación más o menos clásica de bajo, guitarra, teclados, batería y voz, en la que incluso, al no estar muy claro cuál sería el futuro de la banda, tuvo que echarles una mano al principio Sayo Tsuka, la guitarrista de Popping Party, como podéis ver aquí en su primera actuación en vivo. A pesar de que por aquel entonces la empresa ya contaba con la guitarrista Riko Kohara, para mí una de las mejores guitarristas de Bang Dream, que también la podéis ver en el escenario con ella interpretando luego más tarde otra canción. En aquel momento aún no estaba muy claro cuál sería el futuro de la banda, pero ya a principios de 2019 sacaron un primer single titulado Riot, con una canción tan contundente y que ellas tocan tan bien en vivo que realmente ya se vio que era una banda que tenía entidad propia y que merecía tener su propia carrera. Ya incluso en estas primeras actuaciones, a pesar de que no tenían un gran escenario ni grandes efectos, se puede percibir la fuerza que tenía esta banda. Es increíble, sobre todo Rachel, la cantante y bajista, la fuerza que transmite, la conexión que consigue con el público. Reis Azulen es una banda que nos podrá gustar más o menos. A mí personalmente, por mis gustos personales, tampoco es que sea la que más me guste, pero desde luego, en lo que se refiere a la fuerza y la contundencia de sus actuaciones, creo que son las número uno de la factoría. Y luego además las canciones no son solamente contundentes, sino que además son bastante interesantes y variadas. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo evoluciona Riot a lo largo de toda la canción, sin quedarse simplemente pues en un estribillo llamativo o más o menos potente. A pesar de que aquí todavía no contaban con la DJ Risa Tsumugi, ya empieza a verse esa especie de mezcla entre la electrónica de los teclados y el típico sonido de una banda de rock. Precisamente esta evolución fue la que vino a continuación, y es que entre el año 2019-2020 aproximadamente, la gente de la empresa Bushy Road, que son los que llevan Bang Dream, crearon también la factoría D4DJ, que es una factoría de bandas diferente porque está basada en la idea de bandas techno o disco, o como lo queréis llamar, música más electrónica. Y de alguna manera se les ocurrió la idea de hacer que Reis Azulen fuera una especie de puente entre las dos ideas, que fuera una banda de rock, pero que también tuvieran una DJ. Y aquí es donde aparece la figura de Chu 2, que para mí es absolutamente fundamental para entender lo que es Reis Azulen. De hecho, los personajes de Rei Wakana, alias Layer, que en la vida real es Rachel, y el de Chiyu Tamade, alias Chu 2, que en la vida real es Tsumugi, son absolutamente la esencia de Reis Azulen. Rachel representa lo que es el rock y por otro lado Chu 2
representan la música electrónica y aunque parezcan dos estilos de música incompatibles, mágicamente Reisa Sulen consigue mezclarlos de una manera maravillosa y que no es nada fácil en absoluto. Y es que la variedad es uno de los sellos característicos de esta banda, no solamente la variedad musical que hay en sus canciones, sino la variedad de sus personajes, tanto los de ficción como los de la vida real, y el estilo tan diferente y la imagen tan diferente que tiene cada una. Por ejemplo, Rachel es muy enérgica, pero por ejemplo tenemos otros personajes como Ryo Kurachi, que es la teclista, que es la típica chica pequeñita, muy kawaii. O la batería Natsume, que al igual que la guitarrista Kohara, están un poco a medio camino entre la agresividad de Rachel y el estilo más kawaii de la teclista. Una vez incorporada Tsugumi y ya definitivamente renombrada la banda como Reisa Sulen, que por cierto significa algo así como alzar el telón, en este caso no es el telón al estilo occidental, sino que Sulen es algo así como una tela de bambú, más al estilo japonés, pues lo primero que hicieron fue publicar un segundo single que fue A Declaration of XXX, un nombre muy curioso, pero lo importante de este single es la cara B del single, titulada Exposed Burnout, una de las mejores canciones, si no la mejor, de Reisa Sulen. Tanto el videoclip como la canción, absolutamente espectaculares, comenzando por el riff principal. Siguiendo por la estrofa en esa especie de escenario futurista. Y para mí uno de los momentos más divertidos de la canción y del videoclip es cuando Chudos se muestra irreverente como siempre ante el oyente y le llama a rebelarse contra la opresión. Y luego, por supuesto, toda la parte del puente del estribillo, que también están geniales y aún añaden más variedad a la canción, pero vamos a escucharlas en una interpretación en vivo para que veáis qué energía tienen los conciertos de Reisa Sulen. Me encantan las ganas que le ponen, fijaos los giros que hace la teclista, también la guitarrista bailando, fijaos cómo Tsumugi se encara al público, etcétera, etcétera. Una interpretación increíble, un concierto de esos que te dan ganas de haber estado ahí para haber vivido ese momento. Y también en estos conciertos se ve la variedad de Reisa Sulen, porque muchas veces no sabes si estás en un concierto de música electrónica o de metal. A partir de aquí la banda seguiría su carrera ascendente. A mediados del 2020 sacaron su primer LP titulado Era y luego seguirían sacando más y más canciones siempre en su onda porque las bandas de Backstream al encajar con un concepto muy concreto pues siempre mantienen un estilo al que son siempre muy fieles y una de estas canciones por ejemplo es esta divertida Hell or Hell con un comienzo bastante curioso. Como de costumbre, la canción tiene muchos momentos diferentes que introducen variedad
Bien, así podríamos ir repasando toda su discografía hasta llegar al momento presente, porque justamente hace muy pocos días pues han publicado un primer avance de lo que será su 13º single, Howling Ambition. Como veis, el proyecto de Risa Sulen sigue vivo y son una banda que se ha ganado un merecido respeto tanto por su música tan innovadora y variada como sobre todo por el espectáculo que dan en vivo. Y es que aunque Roselia es mi banda preferida de Van Dream en general, en el aspecto concreto de la interpretación en vivo, creo que Risa Sulen son las mejores. De hecho, yo creo que en la factoría Van Dream, en Roselia y Risa Sulen son las auténticas joyas de la corona, son las dos mejores bandas de la factoría para mí sin duda alguna. Bien, el vídeo de hoy llega hasta aquí, espero que os haya parecido interesante y que si no las conocíais os animéis a escucharlas porque creo que valen la pena y sobre todo ver sus actuaciones en vivo porque son francamente espectaculares.